¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te motivó a hacer eso? Dime, habla. Defiéndete. ¿Por qué lo hiciste, hermano? Ay, babón, por Dios. ¿Cuánto en la guagua hoy? Ay, venga. Lo importante es que está arrepentido, hermano, ¿no verdad? Y le pide perdón a sus familiares. Por eso que vino el problema. Eso fue que viene el problema. Para que ella dejara un trabajo no era nada malo. Para que dejara el trabajito ese. ¿No te gustaba el trabajo donde ella trabajaba? De noche no. A menudo vemos cómo en casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, acoso y agresiones sexuales, algunos medios de comunicación le dan la oportunidad a los perpetradores para justificarse por sus crímenes, resultando en la responsabilización de la víctima. Preguntas formuladas de manera empática con el agresor como ¿por qué lo hiciste, hermano? ¿Qué te hizo ella para que cometieras el hecho? ¿O te sientes arrepentido? Abundan en estos casos. ¿Qué efecto tiene en una sociedad machista cuando un victimario justifica la violencia escudándose en excusas como los celos o sospechas de infidelidades? ¿Deben los medios difundir declaraciones donde el victimario intenta asesinar moralmente a la víctima? ¿Cuál es el abordaje de prensa adecuado para estos casos? Este es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en esta mesa son Ana Villacamacho, procuradora fiscal, directora de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, también encargada de asesorar, acompañar, gestionar proyectos que tengan que ver con las mujeres que viven en situación de violencia machista en nuestro país. Y una gran aliada en esta lucha contra la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Luis Vergés, también otro gran aliado, sobre todo en la educación del hombre, en una nueva masculinidad, psicólogo clínico y terapeuta familiar, doctor en psicología y ciencias de la salud, escritor, investigador y catedrático, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Y Ogla Pérez, periodista con más de 9 años de experiencia en el ejercicio, además es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene experiencia como freelancer para el New York Times y miembro de Conectas Hub, una red de periodistas internacionales, y ahora también está en el programa El Día con Edith Febles. En La Cosa Como Es, es que Edith está en todas partes. Bienvenida. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ya ustedes vieron ese informe, ya se imaginan por dónde va la cosa, y nos gustaría que ustedes colaboraran, si es posible, con esas frases que ustedes escuchan cuando ocurren los feminicidios, o que leen en prensa, o que ven en televisión, o escuchan en programas de radio, que ustedes entienden que deberían erradicarse y que no hacen bien en esta lucha que se tiene contra este terrible flagelo en República Dominicana. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. Para que dejara el trabajito le cayó a machetazo, porque los hijos mayores, en ese caso de ella, no le hacían caso, y cuando él les reclamaba se iban con su mamá, entonces él se sentía solo, y dándole machetazo a la mamá le cortó a su hijo la mano, y él se arrepiente. Pobre, mi niño, vete al hospital, pero él entendía que ella tenía que dejar un trabajo de 4 a 10 que tenía cuidando a un niño. Hay que resaltar que muchas veces esos videos llegan de corresponsales del campo o de periodistas periodismo ciudadano, y los envían a los medios. Somos nosotros como medio que no los podemos dejar pasar, porque uno le llega de todo, a una redacción de un periódico, sí, a la televisión. ¿Qué estuvo mal en los primeros, cuando le hablaban los policías que lo iban llevando? Uno estaba arrepentido, el otro no estaba arrepentido. Mi hermano, hay como una camaradería, una empatía con el victimario. Y ahí me gustaría que empezáramos tal vez por el doctor Vergés, sobre esa relación que se da, donde uno siente que hay esa camaradería, esa empatía con una persona que le acaba de quitar la vida a una mujer. ¿Un asesino? Sí, sin duda alguna. Miren, hay un tema de que la violencia hacia las mujeres ha sido un fenómeno muy normalizado durante muchos siglos.
Y la normalización trae también esa empatía porque se busca a la mujer misma como causa del crimen que recibe y de la violencia perpetrada hacia ellas. En los medios de comunicación, recuerdo que un filósofo de nombre Jean Baudrillard, en el año 1983, un año fácil de recordar para nosotros, porque un año antes hubo una mujer dominicana que deslumbró al mundo con su belleza y con su inteligencia y ganó Miss Mundo. Ajá. Y Luis, no saque la cédula. Ese señor dijo una verdad muy grande. Él decía que los medios de comunicación en el tratamiento de la violencia estaban convirtiendo al mundo en un teatro del terror. Y cuando él decía que se estaba convirtiendo el mundo en un teatro del terror, es algo parecido a esto que estamos viendo. Ese fenómeno se llama en ciencia la criminalidad premiada, cuando se permite que los agresores, que incluso hemos visto entrevistas completas, donde se da ese fenómeno, no tan solo porque la población siente empatía, sino porque se crean condiciones para que en el discurso del agresor, que evidentemente cuando habla, él se va a presentar como la persona arrepentida, como el que no debió haber hecho lo que hizo, pero deja sutilmente algo, una justificación que justifica, pero que además, y ahí entra el otro fenómeno, la aniquilación simbólica de la mujer, donde se lleva de paso la moral de la víctima, dejando entrever que fue algo que le hizo perder el control, y la mayoría de las veces tienen que ver con temas de intimidad o supuesta infidelidad. Ahora que él dijo eso, antes de que hablen mis otros panelistas, había una pregunta y cabe aquí, con el tema del trato de la prensa y las personas que puedan estar asociadas a actos que tienen que ver con acoso, abuso, etcétera. El otro día hubo una entrevista a un chico que se le grabó, que no es un niño, que es un hombre de 34 años, que se le grabó en una conversación con una niña de 14 años. ¿Cómo ustedes entienden que fue el manejo de esa entrevista y si se justificaba y si fue positivo para la lucha en contra de la violencia, del abuso en contra de menores o de la mujer? Si la vieron. Andrés Castillo me refiero, la entrevista en CDN. Sí, me gustaría la opinión experta de Ogla, porque como yo soy parte, evidentemente, del Ministerio Público, y no, igual que Luis, y no es mi rol hablar específicamente de investigaciones, pero yo creo que no, eso se terminó no, María Cela, no se ha terminado. La investigación no se ha terminado. Han querido, y perdóname que me he metido, han querido hacer un espectáculo mediático para que el pueblo crea, el imaginario público crea que el caso terminó, pero el caso no terminó. O sea, estamos en una fase de medida de coerción. Y lo que el juez pues imponga es apelable por el Ministerio Público. Y eso no quiere decir que la investigación ha terminado. Ok. Bueno, en el caso de los medios de comunicación siempre está el dilema de la parte de informar, pero cómo informar. Y precisamente con el caso Andrés Castillo fue, como es parte de una investigación, no está todavía, no hubo una condena ni nada por el estilo, fue una oportunidad que se le dio entendiendo como el derecho a réplica de la persona que fue imputada. Ahora, en el manejo de la entrevista hubo elementos que salieron a relucir que lamentablemente revictimizaron a una víctima, y es parte también de las cosas que nosotros como periodistas muchas veces tenemos que, al momento de estar haciendo la entrevista, tomar en consideración si la persona va o no a revictimizar a esa víctima, y eso que está diciendo qué tanto aporta a un proceso que la sociedad dominicana o la sociedad en sentido general está mandando que no se siga haciendo, que es el acoso, que es que la mujer se sienta en la libertad de denunciar cuando está frente a su agresor. Entonces, la protección de las menores. La protección de las menores. Entonces, es a veces entender, el derecho a réplica lo tienes, pero qué tanto tu derecho a réplica va a afectar a esa persona que por demás es menor de edad y que hay una situación que está en el ambiente. Al inconsciente colectivo de muchos otros que puedan ver que eso se puede hacer y que no es nada malo. Que no hay, lamentablemente es como en ese momento al ver la entrevista es como la percepción que se dejó entender, bueno, mira, él denunció
y no pasó nada porque en el colectivo se entiende que como no hubo medida de coerción, el caso quedó hasta ahí. Porque la gente solamente cree que si al imponer medida o no se le impone, el juez archiva la investigación. Y entonces en ese momento se vería como él estaba en un momento de gloria, de grandeza, cuando en realidad eso no era o no es lo que está ocurriendo. Pero sí nos queda mucho el tema de la sensibilización en los medios, de cómo tratar los temas, no solo de menores de edad, también de adultos mayores, de las mujeres víctimas de violencia. Creo que es una tarea bien pendiente que tienen los medios, que ya hay un tiempo que se comenzó a hacer o a capacitar a periodistas, pero creo que con las nuevas generaciones, con las cosas que van cambiando, la apertura de los medios, las redes sociales, es indispensable seguir reforzando el tema de cómo tratar a las víctimas en diferentes situaciones. Sigo en ese hilo. Por ejemplo, ayer hablábamos de la muerte a tiros de Duncan a manos de Félix Alburquerque, un ex presidente de la DNCD. Cuando se cubre esa noticia, las personas lo primero que se preguntan es el motivo, y el periodista también pregunta el motivo. Exacto. Y se pone, se coloca, se escribe, se pone en los medios en todo tipo de todo tipo. Pero cuando hay un feminicidio, por ejemplo, si se le pregunta al victimario, ¿por qué lo hiciste? Y este responde, porque ella me fue infiel. Se está dañando la moral de la mujer muerta, pero además se está convirtiendo este hombre en un mártir del amor. Ahora, yo me pregunto, yo como consumidora de la prensa, yo quiero saber el motivo. ¿Cómo uno debe tratar ese caso? Ahí está el punto. Recuerdo hace unos años hice una capacitación que se llamaba Comunicación para la Paz y el Desarme y la Libertad. Y una de las cosas que en ese momento decía, a la hora de tener una información es poner en la balanza, ¿qué voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Y qué contribuyo con lo que voy a decir? Porque eso es importantísimo a la hora que tienes un proceso. ¿Es al morbo? Exacto, es al morbo o a sensibilizar sobre esto que está pasando, porque le puedo preguntar por qué, pero haciendo las preguntas subsiguientes para que la gente vea que lo que hizo no es correcto y que no se está justificando. Exacto. Entonces, la razón está en para qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Hay algo importante, y es que nosotros hemos notado y hemos monitoreado medios de comunicación, y señores, es penoso ver cómo se describe no solo el feminicidio, sino la forma en cómo se ejerce la violencia. Y eso, hay estudios inclusive, y Luis Vergés es uno de los abanderados del famoso efecto llamada, de comunicar de manera errónea un feminicidio puede crear un impacto en la persona, en la mente criminal, porque el feminicidio es un crimen de odio, un asesinato premeditado. O sea, no es que el hombre pensó en ese momento, ya lo había planificado todo. Entonces, si yo te doy ideas a través de los medios de comunicación de cómo hacerlo, ya te estoy conduciendo sin tú saberlo, a que provoquen la acción. Hay un estudio que hizo Miguel Lorente Acosta conjuntamente con el auspicio de la Junta de Andalucía, donde demostró el efecto llamada. Luis también pasa es con de el esa suicidio tesis. Que no se pone de cómo se suicidó. Pero hay inclusive penalistas modernos que se van por la teoría de los crímenes por imitación. El copycat. Y eso lo hemos visto. Yo de manera empírica monitoreé que una vez hubo un asesinato de una mujer de varias estocadas, un viernes. Sucedió un sábado otro asesinato de una mujer de varias estocadas. Y un domingo también, pero cada vez era con más saña y más atroz. Entonces está demostrado que como se da la noticia tanto de los feminicidios como de la violencia feminicida o de la violencia misma o cualquier tipo de abuso contra la mujer, crea un impacto. Y aquí lo vemos, porque fíjate cómo los últimos casos han sido por brotes. Exacto. O sea, tú tienes casos y después entonces es como por racimo. Mucha información mal concebida. Obviamente tenemos gente vulnerable y esas personas vulnerables pues tienden a lo que nosotros llamamos ir normalizando eso. El primero que salió de los tres al principio fue el que degolló
a la jovencita y la dejó en el camino desangrándose. Entonces vinieron unos muchachos a grabar. Defiéndete, mira cómo... Pero no, antes de él, vinieron unos muchachos a grabar a la mujer. Y esa mujer desangrándose con toda la camiseta llena de sangre y ellos quejándose de que la policía no había hecho nada y la había dejado ahí, pero mientras tanto la estaban grabando en ese momento. Hay un elemento también que, y lo vemos mucho, que es la civilización de que todo está con el teléfono y la gente ha perdido a veces la empatía de que hay que accionar y ayudar a la víctima. Las redes sociales también, con este tema de presentar los casos de feminicidios o los casos que se denuncian a través de los medios tradicionales son un poco más rigurosos. Esto tenemos que reconocerlo. De unos años para acá los medios han tenido un mejor manejo. Imagínate antes cómo se presentaban los casos de feminicidio. Sé, imagínate con la edad que tengo. Entonces, con el avance de las redes también está esta parte que la vemos que no necesariamente llega desde un periódico o desde un noticiario. Pero hace poco, le llegan. Ana Andrea me estaba diciendo en la pausa algo importante que lo vamos a utilizar para cerrar. En un medio importante, no vamos a decir cuál medio. ¿Qué pasó con la anciana? Recuerdo que una adulta mayor fue violada y, bueno, ingresaron unos delincuentes, porque son delincuentes, a robar y también fue violada. Y se describía cómo ocurrió la violación. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Con la foto de la anciana? Sí, con la foto de la adulta mayor. ¿Cuál es la necesidad? ¿A dónde vamos a llegar? Pero hoy me llamó la atención, conjuntamente con algo que ustedes decían, donde un hombre hoy propinaba una golpiza a su expareja. Y grababan. Y yo decía, pero no, todos los observadores de la violencia... ¿Qué estaban haciendo? Que no le ayudaron. Que no le ayudaron. Entonces, mandarlo a las redes sociales. Eso. Algo anda muy mal en nuestra sociedad. Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con este tema. Si tiene alguna inquietud, víctima y prensa. Ese es nuestro hashtag para que pueda hacer cualquier pregunta a nuestros invitados o poner algunas de las cosas que usted ha visto y entiende que deberían cambiarse o erradicarse. Ya volvemos.